Tiene la palabra el diputado Diego Bocio. Sí, buenas tardes, señor jefe de gabinete. La primera reflexión que quiero hacer es que un poco la han hecho mis compañeros y quizás los bloques anteriores, es que evidentemente acá se viene con un esquema de campaña electoral, o que la campaña electoral ya arrancó. Y la lógica es saber quién grita más fuerte, quién se descalifica más, quién viene con los mejores eslogans, si de Durán Barba o de otra lógica. De hecho, en las otras visitas hasta vimos remeras de sus frases. Me parece absolutamente genuino y entiendo el momento y la racionalidad, pero en el medio hay 44 millones de argentinos que requieren soluciones muy concretas. Y no es la primera vez que esto pasa en la Argentina, porque si fuera la primera vez en donde lo único que hacemos es justificar las medidas que tomamos en torno al pasado, uno diría, bueno, quizás es el camino, pero la verdad me tomé el atrevimiento de mirar un poquito en el Senado de la Nación, una reunión que tuvimos con algunos compañeros peronistas del Senado de la Nación, el presidente del bloque del peronismo, y revisaba algunos discursos, y estaba revisando el discurso de Yoma, de Cafiero, en el conterráneo, que ocupaba su lugar en la época de la Alianza, y Cafiero, que tiene una trayectoria política muy importante, decía, en el 55 Raúl Prebisch estuvo 10 días explicando el pasado y 10 días criticando el gobierno del general Perón. La dictadura hizo lo mismo, no quiero hacer ningún paralelismo en ese sentido, en absoluto, pero estuvo, y no quiero hablar de quiénes lo hicieron, y me quiero hacer referencia, si quieren le leo textual lo que decía Cafiero, porque estoy haciendo referencia al discurso de Cafiero, y pasó lo mismo en la Alianza, horas y horas discutiendo el pasado. Yo creo que hay que discutir muchas cosas del pasado, muchísimas cosas del pasado, pero sí lo que tengo claro es que tenemos que invertir mucho tiempo en cambiar la metodología política para construir un futuro distinto. Y que no se hace desde la agresión ni desde la descalificación. Ya pasaron 1 de cada 3 días de gobierno, 1 de cada 3 días, mucho tiempo pasó. Pero 1 de cada 3 días de gobierno tienen que ver con decisiones que ha tomado su propio gobierno. Y entiendo el optimismo que usted plantea. Y es cierto que cuando uno es funcionario, evidentemente, tiene que plantear un optimismo, tiene que plantear un horizonte, tiene que plantear una serie de planificaciones. Pero la verdad que no lo comprendemos. Acaba de salir los datos que ustedes publicaron del INDEC, 2,3 caída de la industria en el primer cuatrimestre del año. Recién salieron. Eso está marcando una lógica y viene cayendo la industria. Y los precios, lo escuché a usted decir, no quiero leer textual lo que dijo, pero en las otras declaraciones plantearon una meta inflacionaria del 17%. Los precios regulados que ustedes deciden, los distintos organismos de regulación, ninguno aumentó por debajo del 30 o el 40%. Peajes, cuestiones que tienen que ver con precios regulados de energía, de luz, de tarifas, cuestiones que tienen que ver con precios o valores del impuesto inmobiliario, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires. Yo entiendo que es necesario cerrar la brecha fiscal, pero no se va a poder cumplir con la pauta si los precios y el ejemplo que tiene que dar el Estado no lo puede dar. Lo mismo en materia de deuda. Está claro que el problema es el déficit, no la deuda. Comparto ese criterio con usted. El problema es el déficit, no la deuda. Pero la verdad que el consumo, lo escuché decir que el salario real venía creciendo en la Argentina. No vemos que el salario real venga creciendo en la Argentina. Nosotros vemos que hay una gran mayoría de argentinos, y permítamelo decírselo, que está con mucho escepticismo, que está con muchos problemas, que perdió la esperanza, que ustedes nos ganaron de buena ley a nosotros en un proceso electoral y están desesperanzados. Se lo quiero decir, hablamos con las pymes, hablamos con los industriales, hablamos con los gobernadores, hablamos con la gente, porque no todos, ustedes hablan, pero nosotros también hablamos. No es solamente un atributo de ustedes. Y hay mucha desesperanza, porque tenían una iniciativa y esa expectativa no se cumplió. Entonces, hablamos del pasado, descalificamos, les preguntamos temas que tienen que ver con la propia dinámica. Lo he visto en fotos en los edificios de Procrear y me alegra que avance esos temas. Y como uno puso alguna piedra fundamental en algún momento, uno dice, che, qué bueno que está avanzando este tema. Pero les preguntamos a ustedes, ¿cuántos créditos dieron en noviembre? 1.
¿Cuántos en diciembre? 38. Lo contestaron ustedes. ¿Cuántos en el primer trimestre? 1.700. Se lo tengo que decir de buena fe, no vamos a llegar fácil al 1.000.000 de viviendas y créditos hipotecarios a este ritmo. Y usted me va a decir, como buen economista hay que bajar la inflación, sí, pero también con un banco central, porque bajaron las tasas internacionales, y es cierto, pero las tasas en pesos no bajaron. Y la industria cae, pero la timba financiera sigue creciendo. Y esto no es el Banco Central Europeo o el Banco Alemán, en donde el mecanismo de transmisión de la política monetaria afecta al conjunto de la economía y fundamentalmente a los precios. Quisiéramos ver más coordinación. ¿Estamos de acuerdo con la independencia del Banco Central? Bienvenido sea, pero quisiéramos ver más coordinación en un Ministerio de Economía que está absolutamente fragmentado. El ministro de Economía dijo salimos de la recesión hace 4 o 5 meses. Hoy lo dijo usted. La verdad no lo estamos viendo. Se lo tenemos que decir con absoluta franqueza. Y los temas que discutimos en el Congreso. Discutimos una ley de acceso a la información pública. Los diputados de acá, Karina, una de las diputadas, fue una gran impulsora. 180 días se tardaron en reglamentarla. 221 días la ley PYME. 23 días la ley buitres. 7 días el blanqueo. Reglamentamos la ley y tienen la obligación los funcionarios públicos de ser más transparentes, y está bien. Tienen que venir los fiscales a pedir que publiquen los datos. Le digo, en un organismo que conozco un poquito, que es la ANSES. Un fiscal le tuvo que pedir que publiquen los datos. Y usted hace el esfuerzo de venir todos los meses. Yo vine 26 veces al Congreso, se las puedo relatar. Una vez en 18 meses el director de ANSES. Y le pide a un fiscal que publique los datos. Y están pasando cosas que ameritan la intervención del Estado. Yo no comparto con usted cuando dice que tiene que intervenir la justicia, pero con muchas veces muy fácilmente hace acusaciones en donde esas acusaciones son resoluciones de la justicia, no de un jefe de gabinete ni de este Congreso, no sé si soy claro. Hay que respetar las instituciones. Usted dijo que las coimas las habían cobrado los funcionarios de planificación del gobierno anterior. Es una certeza lo que está diciendo, una afirmación. Yo pretendo que sea la justicia quien los diga, porque es lo que corresponde. Ni este Congreso, ni el Poder Ejecutivo, la justicia. Entonces me parece que tenemos que entrar en una discusión mucho más amplia, en resolver los problemas concretos, y que las afirmaciones o las descalificaciones que entran en este escenario las dejemos para un escenario absolutamente más constructivo. Quiero hacer 2 o 3 apreciaciones. Nos gustaría saber qué pasó con la venta de acciones de Petrobras. No tengo ningún juicio de valor. Lo único que les digo es lo siguiente. En ese momento había una operación similar de Telecom. La ANSES decidió no vender las acciones. Y había una decisión de vender las acciones de Petrobras. Y las acciones de Petrobras se podían vender, cambiar por Pampa, o se podían, una tercera opción, canjear, mantenerlas. Las acciones pasaron de 10,81 pesos a 21 pesos en 6 meses. Y lo que dijo la ANSES es que necesitaban liquidez, pero usted, en el último informe, que está subido en la página web de ustedes, el informe número 100 del Congreso de la Nación, dijo y se remitió en el Senado de la Nación que había 21.900 millones de pesos de liquidez en el fondo. 3 veces más de lo que teníamos nosotros, de lo cual fuimos denunciados otra vez más por otra diputada, y que lo investigue la justicia, pero que también investigue los 21.000 millones de pesos que usted hizo referencia. Diputado, ¿podemos ir cerrando? Entonces, yo lo que le quiero decir, le quiero requerir que, como usted viene todos los meses, que es importante que haya una madurez institucional republicana y se pueda hablar en el Congreso de la Nación, sin descalificaciones, sin chicanas. Nosotros no queremos apostar al fracaso como apuestan otros. Nosotros sabemos que perdimos de buena ley y nos hacemos cargo de muchos de los aciertos y muchos de los errores de nuestra vocación política. ¿Sabe qué? Si fracasan ustedes, fracasa la democracia. Y si fracasa la democracia, fracasa la política. Y tanto usted como yo, como otros, y lo digo desde mis 37 años, abrazamos la causa de la política. Y nosotros queremos que esto se saque con mucha más política, con mucho más discusión. No con palabras de que vamos a llegar a un acuerdo, pero nunca lo ponemos en práctica. Le puedo asegurar que en su bloque hay muchos diputados que quieren discutir una agenda parlamentaria. Y esa agenda parlamentaria el gobierno no la impulsa.
Hay muchos diputados que están dispuestos a discutir. Seguramente no va a ser solo la voluntad de ustedes, porque las mayorías están claramente divididas en el punto de vista parlamentario. Pero hay muchas cosas que cambiar en la Argentina y muchos métodos para cambiar. Finalmente hubo referencia, y permítanme, al tema de las netbooks. Ustedes compraron 3 veces netbooks. La licitación del 15 del ministro de Educación, $420. La licitación del año 5 del año 2016 del ANSES, $420, lo mismo que pagamos nosotros. Cambiaron el pliego de licitaciones, tiene partes mucho más importadas. Sacaron una resolución diciendo que los bienes importados pagan tasa cero. Les digo el número de resolución, lo conocen, el 117 del 2017. Lo hicieron a través de la UNOPS, que no pagan IVA. $71 se ahorraron por ese tema. Entonces no se puede ligeramente decir pagaban esto y ahora pagan esto. Eso es distinto. En el medio hay miles de trabajadores en Tierra del Fuego. Nosotros sí tomamos una decisión política, que se hiciera acá. Que se hiciera acá en la Argentina y darle trabajo a los trabajadores de Tierra del Fuego. Y fue una decisión política. Y sabíamos que íbamos a pagar un poco más las computadoras, pero teníamos firme convicción de que teníamos que hacerlo con componentes nacionales. Se lo quiero aclarar porque muy fácilmente sé que compraron 500.000 computadoras, sé que se ensamblan acá, pero la placa no se hace acá. Y la discusión es muy técnica y si le quiero aportar, porque cuando surge eso, uno lo que hace en el marco de la responsabilidad, pregunta, audita. Che, ¿por qué la diferencia? Y uno se informa. Entonces, yo lo que lo invito, señor jefe de gabinete, con todo respeto, es que no vengamos a hacer un show, porque pareciera que después cuando se van de las bancas algunos, el show termina, ya salió en los medios, nos peleamos con el kirchnerismo, lo anunciamos antes, y termina la discusión. Y me parece que tenemos que... La Argentina da para muchísimas cuestiones más. No tenemos... Ni ustedes van a fundar la Argentina, ni nosotros la vamos a fundar. Eso es una tarea de San Martín, fue una tarea de ellos. Nosotros lo que tenemos es resolver los problemas reales de los argentinos y en eso no apostamos al fracaso, pero sí a una metodología política distinta. Muchas gracias. Diputado.